Bienvenidos a Reflexiones desde la banca. Quisiera invitarles a meditar en torno a la pregunta que da nombre a la presente reflexión, la cual podría parecer maximalista, pero es bueno considerar lo que ha sido el movimiento pentecostal en sus poco más de 100 años de existencia y qué le depara futuro. Nos centraremos, por razones obvias, en el pentecostalismo autóctono, aquel que nació en Valparaíso en 1909. Quiero aclarar, antes de comenzar, que como cristiano tengo la más absoluta certeza de que la Iglesia de Cristo, entendida como aquel cuerpo místico, universal, compuesto por todos los creyentes en Cristo Jesús, permanecerá triunfante hasta su glorioso retorno, porque fiel es quien prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ahora bien, el movimiento pentecostal podría perfectamente correr la suerte de otros movimientos o denominaciones cristianas que en el pasado gozaron de muy buena salud, que vivieron grandes despertares espirituales, que tuvieron grandes hombres de Dios entre sus filas, pero que con el pasar de los años se han comprimido, se han vaciado de contenido y hoy sobreviven a duras penas como un cascarón vacío o derechamente han desaparecido. El pentecostalismo en Chile tuvo un crecimiento sostenido durante décadas, penetrando de forma efectiva en los sectores más pobres de la sociedad, trayendo, a través del Evangelio, cambios de vida palpables en personas aquejadas por toda clase de desórdenes y vicios, beneficiando de esta manera a familias que pasaban de tener un padre borracho, un hijo drogadicto o delincuente, a tener un creyente en Cristo que buscaba ahora la paz y prosperidad del hogar. Ya en la década del 50, Humberto Muñoz, un sociólogo católico, definía al pentecostalismo chileno como un movimiento digno de estudio, no tanto por su doctrina, que casi no existe, decía, sino en sus manifestaciones externas y en el impacto que produce en el pueblo chileno. Estos notables cambios sociales le dieron al pentecostalismo una bien ganada reputación en muchos de los lugares donde levantaba sus templos. Esto aún se puede percibir al predicar a la calle en medio de poblaciones conflictivas, donde aún se guarda un gran respeto por la iglesia pentecostal. Sin embargo, todo este crecimiento parece ir ralentizándose, y parece ser que las iglesias crecen hoy más por los hijos de los creyentes que van naciendo que por la llegada de nuevos creyentes. El retorno a los templos post-pandemia generó incluso el decrecimiento de muchas congregaciones del cual aún no se recuperan. Sin ir más lejos, hoy las iglesias evangélicas en Chile, representadas principalmente por el mundo pentecostal, no se escapan de la crisis de desconfianza que sufren las instituciones chilenas, generando un escuálido 21% de confianza, según la encuesta CEP de abril-mayo del 2022, solo un 1% por sobre la Iglesia Católica. A esta falta de credibilidad se suma la caída de la identificación religiosa en la juventud, la cual, según la 10ª encuesta nacional de juventudes del INJUV, bajó de un 90% a un 36% entre 1994 y el 2022. Mientras que la no identificación religiosa subió de un 9% a un 63% en el mismo periodo. Por último, la encuesta bicentenario entre los años 2006 y 2022 ha mostrado un estancamiento entre quienes profesan la religión evangélica, fluctuando entre el 14 y 18%. Dado este escenario, ¿podemos hablar entonces de una crisis en el movimiento pentecostal? Si a todo esto le agregamos que vivimos en una época de especial hostilidad hacia la moralidad judeocristiana, con agendas ideológicas muy agresivas e invasivas, como la agenda sexogenérica, que parece ser la prioridad de las élites políticas y económicas occidentales, quienes no se limitan con teñir el espacio público y virtual con las banderas multicolores que representan a los diferentes colectivos, hecho que durante el mes de junio alcanza su cenit, sino que apuntan directamente al corazón y a la mente de las siguientes generaciones, al buscar ser parte integral del currículum escolar, como podemos ver en proyectos como la ESI, por ejemplo. Considerando todo esto, el escenario parece ser mucho más desafiante
e incluso desalentador. Cabe entonces preguntarnos, ¿hay aún esperanzas para el movimiento pentecostal en Chile o está condenado a la irrelevancia y posterior desmoronamiento? La respuesta más simple es que mientras exista una generación que crea, busque y anhele vivir la experiencia pentecostal por excelencia, esto es, el bautismo en el Espíritu Santo, el pentecostalismo contará con la fuerza motora que constituye el origen de su ímpetu misional. La razón por la cual aún hoy podemos ver pentecostales trabajando en hospitales, cárceles, plazas, poblaciones conflictivas, procurando ser esa sal que evita la descomposición en la sociedad, es debido a esa espiritualidad viva. Esto, junto a la confesión de las doctrinas cardinales que representan al cristianismo ortodoxo, son cimientos que jamás podemos perder como pentecostales. Fuera de ellas, no hay proyecto pentecostal posible. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que el proyecto pentecostal no solo sobreviva, sino que sea una verdadera alternativa intelectual, espiritual, moral, frente al proyecto progresista que cuenta con su propia espiritualidad, moralidad y cuyo desarrollo intelectual se viene fraguando desde hace décadas? Partamos por dejar de devorarnos entre nosotros. La gran némesis del mundo pentecostal chileno son los propios pentecostales y su incapacidad de desarrollar sistemas de gobierno y sistemas administrativos que generen los controles necesarios para evitar los caudillismos. Dinastías pastorales que heredan congregaciones de una generación a otra. Como bien se describió en una anterior reflexión desde la banca. Link en la descripción. Sistemas hiperepiscopales que propician relaciones más propias del mundo político que del eclesiástico, con dudosas lealtades, extrañas alianzas y encarnizadas luchas por ocupar el asiento de mayor honra, se pueden observar desde los niveles de mayor jerarquía dentro de una denominación hasta en iglesias locales. Y la razón es incómoda de mencionar, pero simple de entender. El poder y el dinero corrompen hasta el corazón más noble. ¿Quién le enseña a un albañil, a un auxiliar de colegio, a un carpintero, por nombrar algunos oficios, a administrar la cantidad de dinero que mes a mes pasa por sus manos cuando llega a ser pastor de una iglesia de ingresos importantes? Y peor aún, sin el respaldo de un sistema administrativo que le libre de tentaciones innecesarias, ni hermanos dispuestos en amor a hacerle ver el error por una serie de razones que sería largo enumerar. En escenarios así, la pista está pavimentada para ir cometiendo error tras error, para caer en lujos y ostentaciones innecesarias, que ofenden a la iglesia y hacen blasfemar a los impíos, para procurar llegar a posiciones de mayor privilegio o a iglesias de mayores ingresos. Quiero aclarar, antes de seguir avanzando, primero, que soy consciente de que hay iglesias y pastores que a duras penas subsisten, que representan la otra cara de la mala administración de los recursos de una denominación. Y segundo, que no estoy afirmando, con los anteriores ejemplos, que el corazón de un profesional universitario sea menos propenso a la corrupción, sino que simplemente describo la realidad actual. Podría llegar a ocurrir en el futuro que un pastorado compuesto en su mayoría por profesionales universitarios, frente al mismo sistema administrativo, resultase incluso menos apto. Pero ese es un escenario aún hipotético. Ahora bien, ¿por qué mencionar temas tan espinosos como son el amor al poder y al dinero? Para resaltar la necesidad imperiosa que tiene el mundo pentecostal de mirar otros modelos administrativos que puedan gestionar de mejor manera los recursos y que protejan el corazón de sus pastores de tentaciones innecesarias. Hay muchas denominaciones de las cuales podríamos aprender, porque lamentablemente, cuando una denominación crece, como han crecido algunas iglesias pentecostales en Chile,
la tentación que el poder y el dinero representan puede terminar guiando muchas de nuestras acciones. Así, por ejemplo, podemos tener congregaciones que representan premios o castigos dependiendo de su tamaño. Pastores que enseñaban a otros la obediencia, entrando, para nuestra vergüenza, en disputas legales con su iglesia, desoyendo el consejo de Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Pastores que llegan a iglesias con menores ingresos y que le hacen sentir el menosprecio a la nueva congregación diezmándola. Las relaciones superficiales y el amor fingido del de labios lisonjeros, que llena de alabanzas al amado y respetado de turno hasta que éste cae en desgracia y no tiene nada que ofrecerle. Estos y otros frutos pueden observarse en corazones donde el amor ágape, tan bien descrito en 1 Corintios capítulo 13, se ha enfriado producto del amor al dinero y al poder. Finalmente, ¿por qué tocar un tema tan delicado por medio de una reflexión? Porque lamentablemente son escasos los canales que tenemos para poder dialogar con amor sincero y corazón quebrantado. Mientras el enemigo nos ocupa en disputas internas, devorándonos unos a otros, defendiendo nuestros intereses mezquinos, Él avanza con sus tropas y pone sitio a nuestras instituciones, a nuestros colegios, pone sitio a la mente de las nuevas generaciones, con planes pensados por décadas de antelación. Una iglesia bien administrada, libre del falso antagonismo, intelectualidad, espiritualidad, podría entrar en la lucha cultural de manera consistente, con proyectos serios a futuro, levantando, por ejemplo, un colegio en cada ciudad, con una confesionalidad clara y robusta, compuesto por nuestros propios hermanos en la fe, a quienes previamente se les habría invitado a estudiar y capacitarse, transformándose así en la primera línea de defensa frente al agresivo avance secularista y apuntando a futuro a proyectos incluso más ambiciosos, como levantar una universidad o un hospital, por ejemplo. Sé que hoy existen colegios confesionales pentecostales, pero aún son muy escasos. Debe quedar claro, mis amados pastores, mis amados hermanos, que lo que está en juego no es simplemente la honra personal, ni la honra familiar, ni la honra de una denominación, sino lo que está en juego es el futuro del movimiento pentecostal. ¿Seremos capaces de traspasar nuestra fe a la próxima generación? ¿O nos uniremos a la lista de denominaciones cristianas que han pasado a la más absoluta irrelevancia? ¿Habremos ensanchado nuestras estacas para nada? ¿Serán nuestros grandes templos, luego de caer en desuso, futuras cafeterías, librerías, tiendas de ropa, centros sociales para ancianos o incluso discotecas, como ya ocurre en Europa Occidental y Norteamérica, con templos mucho más grandes, antiguos y de mayor riqueza arquitectónica que los nuestros, para afrenta del creyente y regocijo de los impíos? ¿Irán nuestros hijos a comprar un muffin y un café al mismo lugar en que la presencia del Señor descendía sobre su abuelo? ¿Será pronunciado sobre nuestros templos el fatídico nombre Icabod? Quiera Dios tener misericordia de nosotros. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia.